Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. A continuación vamos a tener una conferencia que se titula Inteligencia Artificial y Sostenibilidad, construyendo un futuro ético y responsable. Bueno, sabemos que hoy día hablar de inteligencia artificial es sumamente importante y sobre todo preguntarnos cómo promovemos un uso ético y responsable de estas herramientas, tomando en cuenta también sus posibles impactos ambientales o sociales. Hoy día un campo de estudio tiene que ver precisamente con algunos sesgos que encontramos también en estas herramientas, ¿no? Sesgos de género, sesgos racistas. Entonces, ¿cómo fomentamos un uso ético de la inteligencia artificial y cómo hablamos de sostenibilidad en relación con este campo? ¿Qué vamos a hacer con esa inteligencia artificial, Pau? Pues es difícil el reto, pero es algo que debemos de cuestionarnos cada vez que utilizamos estas herramientas. Así es, y construirlo juntos y exigirlo quizá también. Bueno, pues vamos a dar pie para eso entonces, Pau, y presentamos a nuestro ponente, por favor. Listo, pues agradecemos y presentamos a ustedes a Edgar Arturo Barroso Merino, fundador y CEO de Horizons Architecture, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido y el escenario es tuyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ah, qué diferencia! Oigan, pues muchísimas gracias. La verdad es que es una gran oportunidad compartir estos minutos con ustedes de un tema que seguramente han estado escuchando por todos lados. Y que también, las cosas buenas, pero también los riesgos y algunas cosas que tenemos que cuidar. Pero sin duda estamos ante una de las revoluciones tecnológicas más importantes de nuestra vida. Y eso que yo soy viejito, a mí me tocó todavía el mundo sin internet. Pero vamos a hablar un poco de por qué esta revolución tecnológica no es diferente a las otras. Muchas veces a veces decimos, no, inteligencia artificial es solo una herramienta más. Y les voy a hacer un caso de por qué eso no es exactamente el caso. ¿Me podrían poner la presentación, por favor? Vamos a empezar, les doy un poquitito de contexto. Yo crecí en Guanajuato, hijo de una persona que hacía suelas de zapato en León, por supuesto, y de ahí me fui a estudiar arte digital. Y lo primero que tenía que hacer es enseñarle a una máquina, a un algoritmo, si una canción era alegre, o triste, o bailable. Para nosotros es muy fácil hacer eso, pero para una máquina es un poco raro. De ahí hice mi doctorado en la mezcla entre música, algoritmos y tecnología. Y ahora mismo radico en Suiza, aunque trabajo en México, haciendo cuestiones de inteligencia artificial aplicada a problemas muy complejos. Una de las cosas que está cambiando en el mundo es que los problemas y el mundo mismo se está haciendo más complejo, por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es como, ¿cómo podemos hacer para que todas las disciplinas puedan colaborar para poder enfrentar los retos de la humanidad? Como ya lo vieron ahora, no podemos enfrentar los problemas actuales pensando solamente que es un problema económico, o solamente es un problema social, o solamente es un problema ambiental. Tenemos que empezar a comunicarnos mejor y ver cómo entre todas las disciplinas nos acostumbramos a colaborar siempre. Y a mí una de las cosas que más me interesan es cómo vaciamos esa información en recipientes. No nada más es la inteligencia artificial, sino cómo toma esa data, cómo la organizas y cómo la utilizas para que cree valor y sobre todo para que sí tenga un impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente. Ahora, cuéntenme, hay muy pocas cosas que sabemos del futuro. Muy poquitas. De hecho, casi nada. Pero ¿cuál sería una certidumbre que ustedes creen que tenemos hacia el futuro? Grítenla, no sé. ¿Cuál? ¿Qué dijo? Ah, sí, me voy a morir, sin duda. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe? Y me subo en un USB y quién sabe. Les propongo 4 cosas. Creo que en el futuro va a haber más tecnología, ¿sí o no?
O sea, ¿se imaginan un futuro con menos? ¿Va a haber más datos? Sí, ¿no? ¿Cuántos más datos? ¿Poquitos más datos o muchos más datos? Muchísimos más datos. Va a haber más información, va a haber más inteligencia artificial. Ustedes se imaginan un mundo donde, no, cada vez vamos a usar menos, gracias. Como que no es muy útil ser más inteligente. Y la última es que también vamos a enfrentarnos a un mundo más complejo. Tan complejo que quizá ya no vamos a poder lidiar con esa complejidad. Ahora, ¿qué pasa con la información y con los datos? Por un lado, cuando empezamos a utilizar datos, los datos nos pueden ayudar a entender qué pasó. Pero después, con esa información, podemos analizar por qué pasó. Y finalmente, con esa información, si tenemos suficiente información histórica, podemos empezar a predecir qué va a pasar. Pero lo que es muy interesante de esta nueva tecnología es la data prescriptiva, que es qué tiene que pasar o qué tengo que hacer para que pase lo que yo quiera que pase. Entonces, estamos en ese camino de la información y ahí es donde la inteligencia artificial tiene un rol crucial. Ahora, ¿ustedes creen que es casualidad que ahora, en este momento donde el mundo se está haciendo más complejo, inventamos esta cosa? Aunque claro, por supuesto, la investigación viene desde el medievo, se podría argumentar, con grandes avances en los 50s, en los 70s y hasta ahora en los 2000 y tantos, es cuando tenemos el poder de procesamiento para que estas cosas funcionen mejor. Pero la verdad es que los humanos, las personas, cuando necesitamos una herramienta la inventamos. Cuando necesitamos tener más comida, inventamos el arco y la flecha. Cuando necesitamos movernos más rápido, inventamos la rueda. Cuando necesitamos comunicarnos desde largas distancias, inventamos la telefonía. Y cuando ahora cuando tenemos sistemas muy complejos, necesitamos inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un mundo complicado y un mundo complejo? Que es un poco lo que está pasando en esta transición, en este tiempo. Lo que es muy complicado son sistemas que son estables, que tienen muchas partes, pero que son procesos estables, ¿no? Como una línea en una empresa que dices, ok, son un proceso que tiene muchas partes, pero al final se puede entender. Y lo complejo, los que estuvieron aquí en el panel anterior, justo decían los panelistas de manera muy correcta, que todo está relacionado. La sostenibilidad está relacionada con lo económico con lo social, etcétera, etcétera. Entonces nos estamos enfrentando a un mundo en donde ya no podemos controlar todas las variables. Imagínense ahora, por ejemplo, cuestiones políticas, ¿no? Lo que está pasando con Trump, lo que está pasando en muchísimas áreas que no podemos controlar y que puede ser un cambio enorme. Por ejemplo, lo que pasó con la pandemia. Las universidades tuvieron que reaccionar, irse a hacer educación en línea y no podíamos saber que iba a haber una pandemia de esa magnitud en ese momento. En ese mundo, en donde hay muchísima incertidumbre, no sabemos si va a pasar algo en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años, solo sabemos que va a pasar. Desgraciadamente sabemos que va a haber otra pandemia. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero sabemos que va a haber otra pandemia. Entonces no podemos pensar en el futuro como una ruta lineal. Y ahí es donde la inteligencia artificial nos ayuda a entender qué podemos hacer en esta idea de la prescripción y de la predicción. Ahora, ¿por qué les decía al principio que la inteligencia artificial es distinta? Es no solamente una herramienta. Porque las herramientas no se hacen a sí mismas, hasta ahora. Antes, ustedes, nosotros, las personas, hacíamos las máquinas. Pero hoy en día, las máquinas se están haciendo a sí mismas. Y eso es distinto. Eso no es lo mismo. Es una herramienta que domina nuestro lenguaje natural. ¿Cuál es la tecnología más avanzada que hay en el planeta hoy en día? Nuestro lenguaje.
es cómo hablamos, cómo nos comunicamos. Gracias a que podemos hablar entre nosotros, podemos construir empresas como las de ustedes. Gracias a que alguien escuchó información de alguien, se pueden conectar, organizar y hacer cosas. Lo mismo los sistemas de inteligencia artificial. Si hablan, si conocen el lenguaje, la tecnología más sofisticada que ha desarrollado las personas, el ser humano a lo largo de la historia, entonces van a empezar a poder hacer lo que nosotros hacemos. Ahora, este cuate está exagerando, qué exagerado, no es para tanto. Le pregunté algo a ChatGPT y se equivocó. No, la típica. ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos sobreestimando o estamos subestimando la inteligencia artificial? Subestimando. A ver, levante la mano porque no hay qué bueno que hay mucha gente, pero levante la mano las personas que creen que estamos subestimando a la inteligencia artificial. ¿Okay? Y ahora levante la mano las personas que creen que estamos sobreestimando, que estoy exagerando lo que estoy diciendo. 1, 2. O sea, estamos hablando de un ¿qué? 98%. 98% de las personas creen que estamos subestimando. Es una gran discusión. La verdad es que yo no sabría decirlo, pero lo que sí sé es que en tecnología, las primeras personas que adoptan una tecnología tienen una ventaja comparativa y competitiva enorme. O sea, a lo mejor la estamos sobreestimando, pero ¿qué tal que no? Entonces, es mejor, me parece, que nosotros seamos curiosos y empecemos a entender, bueno, ¿por qué tanto escándalo en esta cosa? Ahora, no estamos solos. La verdad es que luego cuando uno empieza a meterse en este mundo, más allá de ChatGPT, dices, caray, o sea, es que esto cambia cada semana. Cada semana hay un nuevo modelo, cada semana hay una nueva red agéntica, cada semana hay un nuevo avance, cada semana se equivocan menos, cada semana hay avances y es muy difícil seguirle el paso y seguir la curva de aprendizaje. Ojo, inteligencia artificial no es nada más ChatGPT. Inteligencia artificial es eso, inteligencia artificial que está tratando de simular cómo pensamos las personas y los humanos a través de la historia. Ahora, lejos de que si estamos sobreestimando o subestimando, déjenme darles unos datos. Esos billones no son billones de nosotros, son trillones de nosotros, billones billones de nosotros y no trillones de los Estados Unidos. Entonces, casi todas las grandes compañías están diciendo que la economía, el tamaño de la economía de la inteligencia artificial es gigantesco. Son pedazos del PIB enormes. Este es el PIB global, o sea, de todos los países juntos. Esto es más o menos lo que están prediciendo que va a subir el mercado o la contribución de inteligencia artificial al PIB global en los próximos 5 años nada más. Entonces, sobreestimando o subestimando, hay un mercado gigantesco. En 2024, los desarrolladores ya aceptaban que casi todos los desarrolladores de tecnología están usando inteligencia artificial. Casi todos. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una connotación enorme, que es que estamos empezando a programar máquinas con lenguaje subjetivo. El 72% de las personas ejecutivas creen que eso va a permitir que los humanos, las personas, nos dediquemos a cosas de personas. El 91% de las empresas que entrevistaron decían que tienen planeado invertir en inteligencia artificial y el 85% que las interacciones con los clientes se gestionan van a tener sin intervención humana. Ahora, la adopción de inteligencia artificial desde 2023 ha tenido un aumento enorme, sobre todo la parte de inteligencia artificial generativa. Y eso tiene que ver con texto, pero también con audio, con video y con todo lo que puede generar. Y además, parece ser que va a ser mucho más fácil adoptar inteligencia artificial que transformación digital. ¿Por qué? Porque los resultados son más directos.
O sea, hacer todo el proceso de transformación digital implica un montón de cosas, pero tener resultados concretos con inteligencia artificial es mucho más rápido. O no mucho más rápido, pero más rápido. Ahora, para mí es muy importante en un foro como este pensar que la inteligencia artificial no debe estar aquí para reemplazar a las personas. Tiene que estar aquí para aumentar las posibilidades de las personas. Y poco a poco nos vamos a fusionar con estas máquinas. Pero miren, yo que lo estoy viendo de frente, ¿cuántos de ustedes nos traen el teléfonote todo el día? Si el teléfono es una extensión de nosotros y ese teléfono ya tiene inteligencia artificial. Ya estamos en el proceso de fusión. Imagínense el mundo sin su teléfono, sin internet y próximamente sin inteligencia artificial. Ahora, no es que todo sea belleza, ¿cierto? Hay muchos retos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay riesgos en el sentido de privacidad. Hay riesgos en que, como decía nuestra colega al inicio, puede haber sesgos sistemáticos en las bases de datos de entrenamiento, por ejemplo. Es difícil hasta ahora implementar estas tecnologías en nuestras empresas, o por lo menos no es tan claro porque la tecnología es muy nueva y está cambiando mucho. Y también una cosa que empieza a cambiar, pero no es tan fácil, es cómo pruebas que crea valor. No nada más valor económico, pero valor social y ambiental. Y eso es una paradoja que ahorita vamos a ver. Lo que más les preocupa a las empresas es que no sea exacto. Imagínense que un sistema de inteligencia artificial se equivoca. Al principio, cuando salió ChatGPT, se equivocaba cada rato y alucinaba, ¿no? Decía, oye, ¿cuándo nació Julio González? Entonces, si no sabía, decía, Julio González nació el 3 de abril de 1973. Y eso no era cierto, solo lo inventó, lo alucinó y pues quería poner algo ahí y ya. Pero estos sistemas mejoran cada hora. No es que se equivocó una vez y ya. Es, ok, me equivoqué, dije una tontería, ok, pero voy mejorando cada minuto, cada hora. Y me empiezo a equivocar menos, y me empiezo a equivocar menos, y me empiezo a equivocar menos. Y es algo que es distinto a lo humano. Y la segunda, por supuesto, es la ciberseguridad. ¿Qué pasa con mis datos? ¿Dónde están, no? Cuando yo le mando algo a ChatGPT y le pregunto, ¿cómo buscar pareja, no? ¿A dónde se va esa información? ¿Dónde está? ¿Ya sabe que estoy buscando pareja? Sí. Por otro lado, también, lo que les decía, lo que más les preocupa a las empresas es, bueno, sí está muy padre la tecnología, pero ¿cómo me hace ganar más dinero? ¿Cómo me hace tener mayor valor social? ¿Y cómo me hace tener mayor valor ambiental? La otra es que desde el liderazgo muchas veces no creemos en esto. Y me recuerda mucho una anécdota que me pasó en la universidad. Yo tengo 47 años, entonces ya estoy viejito. Cuando empecé en la universidad empezó Internet. Y me acuerdo que un profesor me dijo, eso de Internet es pura moda. Y se siente un poco así ahora otra vez. Eso de inteligencia artificial, es una herramienta. Pero poco a poco creo que a veces nos perdemos en las posibilidades que de hecho ya se pueden hacer con esta tecnología. Y la otra es, ¿cuál inteligencia artificial escoger? Ahora tenemos Google con Gemini, que acaba de sacar un nuevo modelo, Gemini 2.5 Pro, o Anthropic, que acaba de mandar Claude 3.7 Sonnet. ¿Cuál modelo? ¿Cómo? ¿Cuál nube? ¿Azure? ¿AWS? ¿Google? ¿Cuál uso? Es confuso hasta ahora entender cómo se crea un sistema de inteligencia artificial que pueda crearles valor a ustedes. Y además de todo, estas tecnologías requieren de un montón de energía. Es decir, hay un dilema o un problema de entender cuánta energía se llevan estas cosas. Cada vez que ustedes le preguntan a estos sistemas, van a un servidor y el servidor procesa y calcula la probabilidad de la siguiente palabra que tienen que poner. Y eso cuesta procesamiento. De hecho, es curioso que sepan
que, por ejemplo, OpenAI, la empresa que tiene ChatGPT, no ha tenido ganancias para nada. De hecho, pierde alrededor de $600 millones al año solamente para estar operando sus queries. Entonces, todavía ni esas compañías están teniendo ganancias de eso. Pero piensen por qué es tan importante que tengamos energías limpias o energías verdes. Porque por un lado, no podemos darnos el lujo de ser un país que tiene límites de inteligencia porque no tiene suficiente energía. Y al mismo tiempo no podemos solo quemar más carbón, ¿cierto? Entonces tenemos que, fíjense cómo se conecta lo sostenible, la sostenibilidad ambiental, con la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son algunos retos? Pues consume muchísima energía, aunque este año alguien oyó hablar de DeepSeek, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, es un modelo chino que argumenta que hizo su entrenamiento con $6 millones en lugar de cientos de millones de dólares, sino miles que costó a otras empresas de Estados Unidos como OpenAI y otras cuantas. Pero no nada más es la energía del entrenamiento, sino es la energía de, ok, ya tengo los datos, tengo mis pesos en mi red neuronal, y ahora ¿cómo le hago para procesar esa información? Para que cuando alguien me haga un query, que así se llama, o una pregunta, vaya, consulte su modelo y te dé una respuesta razonablemente buena. Pero ahora estamos entrando a la era de la inferencia y razonamiento. Antes pensábamos, al principio cuando nos dieron ChatGPT, todo el mundo creía que era Google. Entonces, ¿cómo le hago ¿cómo llego a la farmacia? ¿No? Pero en realidad lo que estaba haciendo era jalar la información que tenía. Pero ahora en lo que están trabajando estas compañías es en la inteligencia pura. Déjenles pongo un ejemplo. ¿Quién ha dado clases aquí? Pues no tan poquitos. ¿Quién ha sido estudiante? Todos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa compañera o ese compañero que se macheteaba todo? Ese es ChatGPT. Es el que se macheteaba todo, se sabía todo, pero era así. Y claro, al principio, ojo, se equivocaba, ahora se equivoca menos, se sigue equivocando, pero cada vez se va a equivocar menos. Ojo, ¿eh? Y luego, ¿cuánta envidia nos daban los canijos compañeros o compañeras que no estudiaban nada y se sacaban 10? Nada. Tenían una libreta para toda la carrera. Y se sacaban 10. Eso es en lo que se está trabajando ahora. En que el modelo no tenga mucha información, sino que tenga mucha inteligencia para ir a buscar la información en ese momento. Y eso lo cambia todo, porque estamos invirtiendo más en energía para la inferencia, pero ¿qué creen? Gasta más energía. Es más difícil para los modelos pensar que jalar la información. Tiene sentido, ¿no? Ahora, la paradoja de estas tecnologías es que gastan mucha energía, sí. Pero también son las tecnologías que nos pueden ayudar a entender cómo podemos tener energía más limpia. ¿Se fijan la ironía? Por un lado, pensar cuesta mucha energía. Pero si nos ayudan a pensar en nuevas fuentes de energía limpias, nos pueden ayudar a ser más sostenibles. Entonces estamos en esa paradoja de cómo le hago para que estas inteligencias artificiales no nada más me ayuden a contestar mis preguntas, sino a plantearles problemas globales, es decir, este problema de la sostenibilidad no lo hemos podido resolver las personas. Échanos la mano. Y, al contrario, podemos utilizarlo para que nos ayude a descubrir nuevas fuentes de energía, optimizar los sistemas energéticos existentes, reducir y manejar los residuos, conservar la diversidad, etc. Justo las cosas que no hemos podido resolver como personas. No es casual que inventamos esta tecnología. La tecnología no surge de la nada, surge de una necesidad de las personas.
Y a lo mejor ese momento histórico en el que de plano la humanidad dijo, ¿saben qué? Sin esto no la armamos. Necesitamos sistemas que nos ayuden a pensar cosas que no hemos podido resolver. Ahora, también, además de lo ambiental, está lo social y lo económico. Estos sistemas nos pueden ayudar a pensar en nuevos modelos de negocio. A veces pensamos que, bueno, ¿y yo para qué quiero ChatGPT? ¿No? Si yo vendo, no sé, lo que sea que venda. Pero pueden empezar a decir, bueno, oye, échame la mano para ver un nuevo modelo de negocio. Échame la mano para ver cómo puedo hacer salarios más interesantes, más justos para mi personal. Oye, ¿cómo le hago para tener más inclusión y accesibilidad? Oye, ¿cómo le hago para optimizar mi energía? Oye, ¿cómo le hago para tener agricultura de precisión y no gastar tanta agua? Oye, ¿cómo le hago para aplicar teoría de economía circular y optimizar mis recursos? Porque estos sistemas ya tienen razonamiento e inferencia. Pero son unos bebés. Son bebés. Pero estos bebés van a crecer y van a saber más y ustedes van a poder hacer una base de conocimiento con la cual puedan hablar. Entonces, imagínense poderle hablar a su pyme y decirle, pyme, ¿qué te duele? Y esta cosa va a decir, pues mira, la verdad es que estuve viendo los estados financieros y como que aguas, porque ya hay una tendencia de tal producto que como que ¿qué húbole? Oye, ¿cómo lo puedo arreglar? Pues mira, yo te sugeriría que tal o cual cosa. No pensemos que estos sistemas son solo para buscar cosas, es para que nos ayuden a pensar con la máquina. Y además, tenemos retos éticos. Esto es muy importante, muy importante. Por un lado, déjenme nomás recordar, porque yo di la clase de ética en la inteligencia artificial y la ciencia de datos el semestre pasado, y muchos de mis alumnos me decían que habían odiado su clase de ética. Entonces dije, chin, tengo que empezar desde el principio. Pero es muy importante, yo sé que ustedes en este foro, que son personas tan increíbles, que están haciendo cosas increíbles, no van a tener ese problema. Pero la ética nos ayuda a entender que no nada más hay que tener mejores ganancias, mejores negocios, mejores todo, sino también tenemos que hacerlo de tal manera que estemos contentos con qué es correcto y qué es incorrecto. Una de las cosas por las que me metí durísimo en inteligencia artificial es que dije, no es correcto que de repente 100,000 personas pierdan su trabajo y no les hayamos avisado. Porque esos trabajos sí se van a perder. Y hay que avisarle a la gente que si trabaja en algo que se va a perder, pues avísenle. Y díganle, oiga, usted tiene 2 años para prepararse en otra cosa que no va a desaparecer, prepárese para esto. Porque tampoco si lo ignoramos y no creo que pase, bueno. La segunda es que guía nuestras acciones y decisiones. Nos ayuda a entender cómo nos debemos de comportar ante esta incertidumbre que hablábamos al principio. Y por otro lado, la ética cambia con el tiempo. Antes, la esclavitud era legal. Hoy en día, gracias a la evolución, ya no es legal. Fantástico, cambió el marco ético. ¿Se acuerdan de Zuckerberg cuando salió recientemente diciendo, bueno, antes sí censurábamos, pero ahora ya no? Fue un cambio ético de una empresa que dijo, bueno, antes voy a censurar, pero ahora ya no voy a censurar. Y voy a escoger qué voy a censurar y cómo voy a lidiar con eso. Entonces, la ética nos ayuda a entender justo lo que hablaba este panel, que me encantó el final, porque hablaban de cómo debemos en esta era de inteligencia artificial, donde vamos a hablar de modelos, de redes neuronales, de lo que ustedes quieran, nunca había sido tan importante tener valores, principios, normas, que nos guíen para saber cómo lidiar con esta tecnología, que si sale bien, colegas, vamos a producir un montón de cosas interesantes hacia el futuro. Pero hay una pequeña posibilidad de que salga muy mal también. Por un lado, tenemos dilemas, como el dilema o la paradoja que teníamos de que no hay una solución correcta. Por ejemplo, levanten la mano las personas que creen que debemos de violar la privacidad de las personas.
para curar el cáncer. Ajá, ¿verdad? No está tan fácil. Una por otra. Eso es un dilema que dices, chima, no sé, que estaría muy bien, pero pues está muy mal, pero híjole, ¿no? Y no hay una solución perfecta que nos ayude a entender cómo podemos hacer esto y tenemos que tener algunos compromisos. Lo mencionaba nuestra colega presentadora al inicio, los sesgos. Un sesgo, cuando hablamos de una base de datos de entrenamiento, quiere decir que sistemáticamente está sesgado hacia una parte. Robándome su ejemplo, por ejemplo, desde 2018 vimos que tenían sesgos de género y de etnia. Pero hay otros más sutiles. Por ejemplo, rangos de edad. Por ejemplo, dónde vive la persona. Entonces, por ejemplo, imagínense para dar un crédito o para dar una posición en una empresa o para dar algún tipo de beneficio a alguien, tienen que tener claro que su data o su sistema de prompting o de cómo programan ustedes estos modelos no tenga estos sesgos o los minimicen al máximo. Y eventualmente de mí se van a acordar, alguien les va a venir a dar lata y decir, te vamos a hacer una auditoría algorítmica. Que te van a venir a auditar cómo estás usando el modelo para justamente evitar estos sesgos. Y aguas con el poder. ¿Qué pasa si nos hacemos dependientes de esta inteligencia artificial? Y hay una compañía. Ese es un problema, ¿cierto? Porque entonces el poder se acumula en una sola compañía, que fue lo que empezó a pasar con OpenAI y ChatGPT. Pero felizmente las personas, los humanos, la humanidad, dijo esto no está bien. Y entonces empezaron a competir otros modelos. Por ejemplo, el primero fue Gemini. Bueno, había muchos más, pero los más famosos. Empieza Gemini, empieza Anthropic, que sale de OpenAI y dice, yo quiero fundar una empresa que tenga los principios éticos más en el frente. Entonces hace Anthropic está haciendo Claude, que les sonará. Y después vienen, China viene con dos modelos, Gwen y DeepSeek. Y Facebook o Meta empieza a sacar Llama, ¿no? Empieza a sacar estos modelos que son open source, que eso tiene sus bemoles. Si hay algunos ingenieras o ingenieros, pues me daría, sí, pero el entrenamiento sí me lo van a cobrar. Y pues sí, sí es cierto. Pero hay que tener cuidado de que nosotros exijamos que los modelos de inteligencia artificial sean en su mayoría open source, o sea, de código abierto, para que las personas puedan utilizarlos, entrenarlos y que el poder se distribuya entre todas las personas y no entre 5 compañías, que es más o menos como está ahorita la cosa. Y por otro lado, este es un problema que definió un académico de Inglaterra, que se llama Bostrom, que habla de que la inteligencia artificial debe estar alineada a lo que quieren las personas. El día que ustedes se metan a ChatGPT y le digan, ChatGPT, por favor, necesito que me hagas el resumen de mi presentación, y ChatGPT les conteste, no. Ese día, métanse en el sótano de su casa y no salgan, porque ya se acabó el mundo. Es decir, tenemos que buscar que estos sistemas estén alineados con nosotros y no empiecen a tener deseos. Ah, ¿verdad? Porque sí queremos que sean bien listos, pero que no tengan deseos. Entonces, poco a poco, también tenemos que empezar a regular. Suena un poquito futurista, pero esto es real, de si las máquinas con inteligencia van a tener o no derechos. Ah, ¿verdad? Esta es otra charla, no me alcanza el tiempo para eso, pero se pone bueno. Lo que les diría es que para que nosotros tengamos un uso ético de la inteligencia artificial, necesitamos hacer que la ética sea parte de la discusión y que de hecho la ética sea quien hace que nosotros podamos innovar hacia adelante con inteligencia artificial. Y más allá de inteligencia artificial, pensemos en una inteligencia híbrida humano-máquina. Otra vez, no se me escandalicen, traen el teléfono todo el día, ya está pasando eso. Solamente que el teléfono todavía es medio pasivo, pero poco a poco ese teléfono va a empezar a hacer sus presentaciones, va a empezar a hacer muchas cosas que normalmente no hacía un teléfono.
Ahora, déjenos cuento un poco nuestro interés como académico, la parte de cómo podemos hacer que estas inteligencias empiecen a mezclarse, no nada más entre lo artificial y en lo humano, si de hecho no sé cómo hacer el plural de esto, pero sino entre inteligencias, personas y máquinas. Es decir, ya no pensar, oh, yo estoy hablando con ChatGPT, sino 50 personas, estamos hablando con 50 agentes al mismo tiempo. ¿Qué es lo que viene este año? Este año van a hablar mucho de agentes de inteligencia artificial. Y el agente es distinto a un modelo, en el sentido que un agente es la traducción en inglés de agency. Agente no es de 007, ¿eh? Viene de agente, de tener una agencia, de tener una meta, de tener una opinión. Estos agentes van a empezar a hacer preguntas. Ya no es como, dame la síntesis y punto, doy la síntesis. No, es como, dame la síntesis, sí, pero ¿qué tipo de síntesis? ¿Quieres que te la dé en una página, en 2 páginas, en 3 páginas? ¿Quieres que te lo haga enfocado en la parte numérica, que te dé, etcétera? Van a empezar a tener agencia. Esto ya existe y seguramente lo van a estar hablando mucho. Y al principio suena interesante, pues se acaban de la Matrix, pues tal cual. Ya puedes hacer muchos agentes que no nada más hablan contigo, hablan entre sí y se comunican entre sí y llegan a conclusiones entre sí. Entonces imagínense ese mundo en el que a quién no le vendría bien un equipo en su área. Ah, ¿verdad? Exacto. Oye, yo quiero un equipo que sea un agente de marketing, un agente de economía, un agente no sé qué, y que me ayuden a hacer mi chamba. Estaría muy bien, ¿no? Entonces, estos agentes nos pueden ayudar, pero también a generar un nuevo paradigma cognitivo de ya pensar con estas máquinas en una integración profunda de las capacidades humanas y artificiales, que es muy importante que el humano no se quede irrelevante. Al contrario, que las personas seamos cada vez más importantes para estar interactuando con estos sistemas de inteligencia artificial. Que podamos tener unas entidades cognitivas unificadas. Esto que les decía de voy a hablar con mi pyme no es ficción, eso se puede hacer. Oye, pyme, ¿qué onda? ¿Cómo hacemos procesos de pensamiento imposibles para entidades? Piénsalo en términos de música. Si yo toco un violín, pues puedo tocar un capricho de Paganini, pero no puedo sonar como una sinfonía. Y lo que está pasando con inteligencia artificial es que ChatGPT es un violín, pero imagínense si pueden tener a la orquesta entera. Les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que estamos aprovechando el potencial de AI y los humanos? A ver, levanten la mano los que digan que no. Muy bien. Ahora, ya para terminar, solo les quiero decir algunos consejos de lo que nosotros hacemos y por qué lo hicimos. Lo primero es entender que el mundo es muy complejo y va a ser más complejo cada vez. Si creen que las cosas se van a poner más fáciles, les tengo malas noticias. Ahorita nos tomamos un trago aquí afuera, pero el mundo se va a hacer cada vez más complejo, a tal grado que no va a ser manejable por humanos solos. Lo más importante es cuando usen sistemas de inteligencia artificial, pensemos que la alineación, el deseo, debe de mantenerse humano. Aguas con darle deseos a las máquinas. Entonces, lo que hacemos nosotros es ayudar a las organizaciones a que puedan, por un lado, entender cuál es el legado y poder comunicarlo a estos sistemas de inteligencia artificial. La segunda es poder entender para quién y quiénes son los actores de esta red donde la inteligencia artificial puede ayudarles, por ejemplo, a buscar proveedores, a buscar nuevos clientes, a ampliar su comunidad para extender sus mercados, por ejemplo. Este es súper importante, entender qué es lo que tienen que aprender. Porque en un mundo que va a cambiar tanto, todos nosotros tenemos que estar leyendo y actualizándonos constantemente. Las empresas que no hagan esto no van a sobrevivir. Es un tema evolutivo. Tenemos que leer, ¿no? Tan sencillo como eso, pero tenemos que capacitarnos y aprender un montón de cosas para enfrentar este futuro que no sabemos cómo será. Hay que empezar a ver
cuáles son las tecnologías que más nos interesan y cuáles pueden crear valor en nuestras organizaciones. ¿En qué contexto? No es lo mismo implementar tecnología en el sur de California que en el sur de Argentina. Es diferente. Cada contexto es súper importante y esa data contextual, tanto de sus empresas como de sus clientes, es súper importante. Y finalmente, ¿cómo materializo esto que estoy haciendo con un sistema de inteligencia artificial? Fíjense, desde lo muy estratégico que es el legado, las personas, ¿qué personas necesito para lograrlo? ¿Qué necesitamos aprender para sobrevivir y crecer en el futuro? ¿En qué contextos y qué información del contexto tengo que tener para poder hacer los proyectos y tener un impacto en el mundo real? Estas 6 cosas, cuando ustedes escojan su sistema de inteligencia artificial, no pierdan de vista estas 6 cosas. Legado, ¿qué quiero? Comunidad, ¿cómo va a impactar la vida de las personas? Aprendizaje, tenemos que aprender y aprender y aprender. Tecnología, tenemos que implementarla. Sin tecnología, colegas, va a ser muy difícil sobrevivir el siglo XXI. Para todas y todos. No importa si tu empresa es chiquita, grandota, mediana. Es como si les dijera, a ver, sobrevivan sin internet. Bueno, buena suerte. Se puede, pero va a ser mucho más difícil. Y finalmente, actuar. Les dejo con esta idea de que el futuro no tiene que ser inteligencia artificial, punto. El futuro es inteligencia híbrida. ¿Cómo nos conectamos con las máquinas para que nos ayuden a lograr lo que queremos lograr las personas? Y tenemos que aspirar a una inteligencia híbrida que nos ayude a construir un futuro ético, sostenible y responsable para todas y todos. Muchísimas gracias. Miren, ya me andaban regañando que me iba a tardar mucho y que quién sabe qué. Si quieren, no sé si podemos usar para preguntas. Tengo 4 minutos. ¿O no? Un par de preguntas, si gustan, y si necesitaríamos que vinieran aquí al frente, aquí al micrófono, por favor, porque no tenemos por allá más personas al fondo, pero si gustan hacer alguna pregunta, aquí al frente les podemos prestar. Si es muy problemático, igual lo dejamos. No, pues lo podemos aprovechar, claro que sí. Tenemos ahí unos minutitos. Adelante, sí, por aquí, al frente, por favor. Hola, soy Caro. Perdón, discúlpame, no te he visto. Vengo del sur de Sonora, donde se hace mucho trabajo manual en la agroindustria. Me pareció súper interesante el punto de cómo mapeamos los roles que van a ser reemplazados por la IA y cómo los desarrollamos, y más en una comunidad de donde yo vengo. Ay, ojalá tuviera la respuesta. Mira, te voy a responder honestamente. Y esto es algo bien interesante. ¿Cómo te llamabas, perdón? Caro, ¿verdad? Caro, sí. Fíjense, no tengo la respuesta, pero te voy a decir una cosa que podemos hacer. Fíjense. ¿Ustedes usan un coche? ¿Saben manejar? ¿Manejan un coche? ¿Sí? ¿Saben cómo funciona? No, ni idea. Ustedes se suben y le hacen. ¿Cómo hizo la combustión? ¿Cómo se movió el volante? ¿Cómo se prendió el...? Sepa. Pero lo usan. ¿Ustedes saben cómo funciona su teléfono? No, ni idea. ¿No? Es como una cajita mágica, ¿no? Tú la abres y ¡boom! Entonces, una de las cosas que más va a pasar, Caro, es que vamos a empezar a hacer cosas que no sabemos y no entendemos, pero las vamos a usar. Entonces, es un caso excelente, porque ahí es un sistema de AI. ¿Dónde está Caro? Se me perdió. Acá está Caro. Un sistema de inteligencia artificial lo que te puede decir es cómo podrías hacer una transición de lo que haces ahora a otro sistema, qué elementos deberías de estar checando, cómo lo podrías hacer, cuánto tiempo te llevaría, cuánto dinero costaría. Todas esas preguntas que no podemos contestar, para eso inventamos esta tecnología exactamente. No es para buscar cosas. De hecho, no es bueno para buscar cosas. Para eso usen Google.
Pero AI es probabilístico hasta ahora. Los LLMs, hay muchos tipos de inteligencia artificial, pero lo que te diría es, entre más información le des a estos sistemas, por ejemplo, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu comunidad? ¿Qué edad tienen? ¿Qué estudios tienen? ¿Qué están haciendo? ¿Cuánto se vende? Y entonces puedas hablar con esta cosa para que te ayude a entender una estrategia de cómo poder hacer esa transición. ¿Sale? Súper. Aquí. Hola. Hola, buenos días. Cristel Rábago, directora del Aliado Regional de CEMEFI en Jalisco y Colima. Primero, felicidades y muchas gracias, muy clara tu presentación. Muchas gracias. Fíjate que veía una nota hace poco de Elon Musk con que lanzó unos robots humanoides, no sabía si creerla o no porque suena como Terminator, ¿no? Y decía que va a poder cuidar a tus hijos, va a poder cortar el pasto y va a poder trabajar por ti. Y digo, yo más que emocionarme me preocupé, primero jamás le dejaría a mis hijos y segundo lugar, y aquí va la pregunta, ¿hay algún ente que regule a nivel internacional o que esté planeando regular el mal uso de la tecnología? Porque así como puede cortar el pasto bajo una instrucción, puede matar a alguien bajo una instrucción y puede robar y puede hacer algo. Sí. Y si ahorita el nivel de impunidad en México es altísimo, no me quiero imaginar cuando quien dispare sea una máquina. No, ya está pasando. Claro, entonces, ¿hay los algún drones, ¿no? ente en, no sé, la ONU, en algún lado, que ya esté pensando, planteando en regular ese tipo de cosas? Es una gran pregunta, pero necesitaremos como 3 horas. Pero déjame te respondo muy rápido. Sí hay, pero no son vinculantes. Son a nivel de recomendaciones. Por ejemplo, la OSD tiene, la Unión Europea tiene. Nosotros en México estamos ahora mismo armando una regulación de inteligencia artificial en el Senado. Sí existe la regulación, pero es como cualquier regulación. Una cosa es que esté escrita la regulación y otra cosa es que tengas la capacidad de regular. Es uno de los grandes retos de la humanidad, y es una de las en donde nos vamos a jugar la supervivencia. O sea, si lo hacemos mal, yo creo, personalmente es mi opinión, no es relevante, que la posibilidad de que las cosas salgan bien es muy alta, pero no es cero que salgan muy mal. Entonces, claro que tenemos que cuidar que estos sistemas no maten a alguien o no haga algo que no debería de hacer. Ahora, como cualquier tecnología, si yo te puedo decir, oye, yo tengo un cuchillo y pues la hago para hacer mis zanahorias, en las manos equivocadas, pues un cuchillo es un arma. Entonces ese es el problema también. No nomás echar la culpa a la tecnología, sino también, compadre, use el cuchillo para cortar zanahorias, no para otras cosas, ¿no? También hay que educar a las personas para que, no nada más educar, sino sin poder hacer que las personas sean sensibles a que esto es muy peligroso, es como jugar con fuego, ¿no? Entonces, perdón porque ninguna de las dos tuvo una respuesta, mejor ya sin preguntas más. Edgar, muchísimas gracias, tocayo, por esta muy buena presentación, y pues nos quedamos con más ideas, con preocupaciones, pero con también posibilidades, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y te vamos a hacer entrega aquí de un reconocimiento, mientras aquí Pau nos da un cierre para tu presentación. Muchísimas gracias por haber aceptado estar por acá y ojalá nos vuelvas a acompañar pronto. Muchas gracias.